En el momento de salir, los procedimientos serán similares a los de buceo con tubo, excepto en que la salida con el equipo autónomo resulta más incómoda, especialmente si estás cansado. Independientemente del método que utilices, mantén las gafas puestas para poder ver, el tubo y la segunda etapa en su sitio para poder respirar y el aire suficiente en el chaleco para poder flotar. Así mantendrás el control hasta que estés seguro fuera del agua. Al desmontar el equipo, cierra el paso de aire y comprueba que las dos segundas etapas están purgadas, antes de intentar quitar la primera etapa. Pon el tapón protector para mantener la primera etapa libre de contaminantes. Por último, saca el chaleco y vacíalo de agua. Es raro que el mal funcionamiento del equipo se deba a un defecto del mismo, ya que normalmente la causa es el mantenimiento incorrecto. Pide detalles a tu empresa afiliada o instructor SSI sobre el programa de mantenimiento de equipo SSI que te ayudará a conseguir que tu equipo funcione adecuadamente. Después de la inmersión, debes lavar el equipo lo antes posible con agua dulce y limpia. La arena, la sal, el lodo y otros residuos pueden dañar el equipo. Las gafas, aletas y tubo necesitan poco mantenimiento. Solo requieren enjuague con agua dulce. También debes lavar el traje protector con agua dulce y un detergente apropiado y colgarlo en una percha adecuada para trajes. Escurre el agua del chaleco, luego enjuágalo por dentro y por fuera con agua limpia y dulce. Para enjuagar el interior, llena el chaleco hasta más o menos un tercio de su capacidad y luego hínchalo. Agita el agua, asegurándote de que llega a todas las zonas del interior del chaleco. Escurre el agua dándole la vuelta al chaleco y sujetando el traqueal de hinchado hacia abajo con la válvula de hinchado oral apretada. Cuando enjuagues la embocadura de la segunda etapa, procura no presionar el botón de purga. Si lo haces, puede entrar agua en el latiguillo, dañando el sistema. También debes enjuagar los instrumentos de buceo para eliminar la sal y otros residuos. Para almacenar el chaleco compensador, guárdalo en un lugar fresco y seco, colgado de una percha para chalecos. Déjalo medio lleno de aire para protegerlo y evitar que se pegue la cámara interior. Para almacenar el regulador y la consola, enrolla con cuidado los latiguillos en una bolsa adecuada con cierre de cremallera. La bolsa los protegerá y los mantendrá libres de polvo. Los protectores de los latiguillos evitarán que estos cojan vueltas que pueden estropear el material. Para proteger tu inversión, por tu propia seguridad y para mantener la garantía del fabricante, debes revisar el equipo al menos una vez al año. Consulta a tu empresa afiliada SSI sobre el programa de mantenimiento de equipo SSI que te facilitará el mantenimiento adecuado del equipo. Lo más importante es procurar que la botella no quede expuesta a la humedad. Guárdala con cierta cantidad de aire en el interior y con la grifería bien cerrada. Una vez al año, lleva la botella a tu centro SSI para la inspección visual. Esta inspección detectará cualquier óxido, corrosión o contaminante. La botella también debe someterse a una revisión hidrostática según las recomendaciones del fabricante y las leyes vigentes. Las estaciones de carga de aire rechazan el llenado de botellas que no hayan superado las correspondientes inspecciones visual e hidrostática. El buceo autónomo es una actividad que depende mucho del equipo. Tu comodidad, seguridad y diversión bajo el agua dependen de tu capacidad de usar eficazmente el sistema total de buceo. Cada elemento desempeña una función vital para el buceador mientras está bajo el agua, por lo que no se debe bucear sin llevar todo el equipo necesario. De vez en cuando, durante una salida de buceo, puede ser necesario realizar alguna operación simple de mantenimiento. En el curso de especialidad Técnicas de Equipo, aprenderás a realizar estas operaciones simples, haciendo que tu inversión dure más. Tu equipo es tu compañero bajo el agua. Cuando consigas dominar su manejo, empezarás realmente a relajarte y a disfrutar del mundo submarino. Tanto el equipo como las técnicas de enseñanza han avanzado mucho desde los inicios del buceo autónomo, hasta el punto de que casi cualquier persona que se sienta cómoda en el agua puede disfrutar del espectacular mundo submarino, aunque esto no libera a los buceadores de ciertas responsabilidades. El agua es un medio desconocido y nuevo con exigencias propias. Solo los buceadores que estén en un estado de razonable forma y con un control completo de sus capacidades mentales y físicas se pueden considerar buceadores responsables. Los buceadores
deben estar bien descansados y sentirse bien antes de la inmersión. No bucees nunca cuando estés enfermo, incluyendo el mareo. Obviamente, el alcohol u otras drogas afectan el buen juicio y el tiempo de reacción, que son elementos fundamentales para la seguridad bajo el agua. Recuerda, si bebes, no bucees. Si no estás seguro de tu estado físico, hazte un chequeo médico antes de bucear. Cuando realizan una inmersión, los buceadores no solo experimentan una serie de nuevas sensaciones, sino que también se someten a leyes físicas que afectan al organismo humano. La más importante de ellas está relacionada con el aumento de presión del medio submarino. Esta presión se mide en kilogramos ejercidos por centímetro cuadrado de superficie. Una medida equivalente es el bar o atmósfera de presión. Para la mayoría de nosotros es obvio que el agua pesa. Es una realidad. Un decímetro cúbico de agua del mar, 1 litro, pesa aproximadamente 1 kilo. Lo que es menos obvio es que el aire también pesa. Una columna de aire de 1 centímetro por 1 centímetro que se eleve desde el nivel del mar hasta la parte superior de la atmósfera pesa 1 kilo o 1 bar. Por lo tanto, a nivel de mar, cada centímetro cuadrado de superficie está sometido a 1 kilo o 1 bar de presión. Esta cantidad de presión se conoce como una atmósfera de presión. En unidades métricas, una atmósfera es igual a 1 kilo por centímetro cuadrado o a 1 bar de presión. El agua es más densa que el aire y por lo tanto más pesada. Solo necesitamos alcanzar la profundidad de 10 metros de agua para igualar el kilogramo por centímetro cuadrado o la atmósfera de aire. Cuando un buceador desciende a 10 metros, la presión del agua que le rodea se suma a la presión atmosférica para crear un total de 2 kilos por centímetro cuadrado, o 2 atmósferas, o 2 bares de presión. Mientras el buceador desciende, esta presión continúa aumentando a razón de 1 atmósfera por cada 10 metros. Por lo tanto, a 20 metros de profundidad, la presión ambiente será de 3 atmósferas, 3 kilos por centímetro cuadrado, o 3 bares. El efecto de este aumento de presión se explica en una ley física conocida como la ley de Boyle. A medida que aumenta la presión, disminuye el volumen de aire. Para compensar este aumento de presión, hay que añadir aire hasta que el volumen sea igual a la presión del agua circundante. Este aumento de presión afecta a los espacios de aire del organismo humano y del equipo. En el interior del cuerpo hay espacios que contienen aire, principalmente en los oídos, senos y pulmones. El aplastamiento de oídos está provocado por el aumento de la presión de agua sobre el tímpano, forzándolo hacia adentro. Pinzando la nariz y exhalando por ella suavemente, el aire pasará por la trompa de Eustaquio hasta el oído medio. Cuando las presiones del agua y el aire se igualan, el tímpano vuelve a su estado normal. Debes compensar en superficie antes de sumergirte y seguir haciéndolo durante la inmersión antes de llegar a sentir molestias. Si notas un aplastamiento, asciende hasta que las molestias remitan e intenta igualar de nuevo. Los senos también están sometidos al aplastamiento. Normalmente, cuando los buceadores compensan la presión en los oídos, el aire pasa a las cavidades de los senos, donde también se iguala la presión. Sin embargo, ciertas enfermedades, como el resfriado común, hacen que las membranas nasales se inflamen, bloqueando el paso del aire. Si tienes taponados los conductos nasales o del oído, simplemente debes evitar bucear. El aumento de presión también comprime el aire del interior de las gafas, provocando aplastamiento en la cara. Para evitar esto, hay que exhalar aire por la nariz dentro de las gafas para que se iguale la presión de agua y del aire. Los pulmones no se ven realmente afectados por el aumento de presión porque el sistema de suministro de aire está diseñado para proporcionar aire a presión circundante. Sin embargo, cuando se llenan los pulmones a 2 atmósferas usando el equipo autónomo, el volumen de aire que contienen es el mismo que en superficie, pero el aire es 2 veces más denso. Por lo tanto, a 10 metros de profundidad estamos respirando en realidad el doble de aire que en superficie. Este es el motivo por el que el suministro de aire de un buceador se agota más rápidamente cuando aumenta la profundidad, lo que también implica la importancia de contar con un regulador de buena calidad. Ha sido necesario diseñar un equipo autónomo muy sofisticado para permitirte hacer esto. Respirar, simplemente respirar. Una actividad que se realiza de manera inconsciente día y noche. Sin embargo, bajo el agua
hay que ser muy consciente de cada respiración, especialmente en el caso de los buceadores neófitos. Como es más fácil llevar a la práctica los conceptos si los entendemos bien, vamos a examinar el proceso de la respiración y cómo tiene lugar bajo el agua. El aire que respiramos es una mezcla de aproximadamente un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. Para posibilitar los procesos vitales, el cuerpo consume oxígeno. El dióxido de carbono es un subproducto emitido como resultado de la utilización de este oxígeno por el organismo. La respiración es el proceso mediante el que la sangre intercambia dióxido de carbono por oxígeno. Durante la respiración normal, los dos gases se mantienen en equilibrio constante. Este equilibrio puede resultar alterado por el estrés, el miedo o un regulador en mal estado de mantenimiento. El organismo reacciona aumentando el ritmo respiratorio. Esto produce fatiga y una sensación de falta de aliento, que es el inicio de un peligroso ciclo. Este estado se conoce por hiperventilación incontrolada. Podemos evitar el estrés si estamos familiarizados con todo el equipo, si disponemos de un regulador de buena calidad y en perfecto estado de mantenimiento, y si evitamos las situaciones para las que no estamos preparados. Si notas que estás hiperventilado, detente, piensa, relájate y respira con normalidad. Si te sientes inseguro o incómodo, no debe preocuparte poner fin a la inmersión. Tienes que conocer los síntomas del estrés y la hiperventilación y estar preparado para calmar a tu compañero en caso de que se presenten. Ser un ciudadano responsable implica estar preparado para ayudar a los demás en una situación de emergencia. Lo mismo se aplica al caso de un buceador responsable. Para estar preparado, SSI sugiere realizar un curso REACT de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar y un curso SSI de Stress and Rescue. En el medio subacuático, la visión, sonido y sensaciones propias de tu mundo se sustituyen por las de otro diferente. La más placentera de estas nuevas sensaciones es esta, la ingravidez. Todos los objetos tienen un cierto grado de flotabilidad y decimos que tienen flotabilidad positiva, negativa o neutra en base a su peso en comparación con el agua. Veamos cómo afecta esto al buceador. El organismo humano se compone principalmente de agua y por lo tanto tiene flotabilidad neutra. Sin embargo, esto varía ligeramente dependiendo de la estructura corporal individual. Cuando buceas, llevas varios elementos que afectan a tu flotabilidad. Un traje protector de burbujas de neopreno resulta muy ligero en relación al agua, por lo que tiende a aportar flotabilidad positiva, haciendo que flotes. Para contrarrestar esta flotabilidad y poder sumergirte con mayor facilidad, necesitas utilizar un sistema de lastre como el que se describe en el capítulo 1. Si el lastre ejerce mayor peso que el empuje ascendente del traje, tendrás flotabilidad negativa y te hundirás. Si la flotabilidad positiva y la negativa están compensadas, estableces una flotabilidad neutra. Con flotabilidad neutra te mantienes sin esfuerzo, sin flotar ni hundirte, a menos que así lo quieras. Ser capaz de establecer una flotabilidad neutra es una de las técnicas más importantes del buceo y depende de llevar el lastre adecuado. Con todo el equipo puesto y el chaleco deshinchado, inhala. El nivel de agua debería llegar a la línea media de las gafas. Cuando exhales, deberías empezar a descender. Pero el elemento más importante para la flotabilidad es el chaleco compensador de flotabilidad o jacket. Debes invertir en el chaleco la mayor cantidad que permita tu presupuesto. Consulta a tu empresa afiliada o instructor SSI. El chaleco compensador de flotabilidad tiene varios usos. Cuando está hinchado, mantiene al buceador en superficie con la cabeza fuera del agua. Esto elimina la necesidad de mover las manos y pies para mantenerse. Bajo el agua, el chaleco compensador de flotabilidad se convierte en nuestro principal medio de seguridad y comodidad. Mediante su hinchado oral o mecánico, el buceador puede mantener una flotabilidad neutra, lo que es parte fundamental de la diversión. Mientras desciendes, el aumento de la presión de agua hace que el aire del chaleco se contraiga, disminuyendo la flotabilidad. Para mantener la flotabilidad neutra, debes añadir aire al chaleco cuando desciendes. El tercer uso del compensador de flotabilidad se aplica durante el ascenso a superficie. Cuando asciendes, el aire del chaleco se expande aumentando la flotabilidad. Para mantener una velocidad de ascenso lenta y cómoda, es posible que tengas que vaciar el exceso de aire. Al sumergirnos bajo el agua, estamos sometiendo a los sentidos a un conjunto de nuevas circunstancias. Para el ser humano, el sentido más importante es la visión, pero nuestros ojos están diseñados para ver en el aire, no en el agua.
Cuando los rayos de luz alcanzan la córnea, se refractan en un punto focal del ojo llamado retina. Este proceso es el que nos permite ver con claridad. Cuando el ojo está en contacto con el agua, la luz se refracta de forma diferente. Se centra en un punto detrás de la retina, produciendo una visión borrosa. Solucionar este problema es relativamente simple. Las gafas aportan una cámara de aire alrededor de los ojos, permitiéndoles funcionar en un medio aéreo. Cuando los rayos de luz entran en unas gafas de buceo, atraviesan el agua, el cristal de las gafas, la cámara de aire alrededor de los ojos y finalmente los ojos y los líquidos internos. Todos estos elementos se combinan para producir un efecto de aumento de tamaño de los objetos. Bajo el agua, todos los objetos parecen un 25% más cercanos y un 33% más grandes. El agua también tiene un efecto físico sobre la luz y por lo tanto afecta a la percepción del color bajo el agua. Cuando se desciende, el agua va absorbiendo uno a uno los colores del espectro. Los rojos y los naranjas se absorben en los primeros 10 metros. A los 18 metros, los amarillos y verdes desaparecen, dejando todo con un matiz azulado. Para restablecer el color, debes llevar una fuente de luz artificial. La linterna de buceo es un importante elemento del equipo que debes llevar en cada inmersión. Las ondas sonoras se propagan unas 4 veces más deprisa en el agua que en el aire. Si golpeas la botella con tu herramienta de buceo u otro objeto sólido, producirás un sonido que se propagará a gran distancia. Esta es la señal universal para llamar la atención de los demás. Cuando escuches este sonido, debes responder inmediatamente de igual modo. Para comunicarse, los buceadores han desarrollado una serie de señales manuales con un significado aceptado universalmente. Con diferencia, la señal más empleada es la de OK. Se puede utilizar tanto como pregunta o como respuesta. Cuando tu instructor o compañero te hacen la señal, te están preguntando si estás bien. Cuando devuelves la señal, estás diciendo, sí, estoy bien. La palma de la mano abierta señala a otros que paren. El pulgar señalando hacia arriba significa subir y señalando hacia abajo significa bajar. Señalarse a uno mismo, a otro o a un objeto significa yo, tú, eso. Esta señal, moviendo la palma de la mano, indica algo va mal, mientras que dar un golpecito en el cristal de las gafas significa mira. Dar golpecitos en el pecho con el puño cerrado indica tengo poco aire. Un movimiento de la palma, cortando simbólicamente a la altura de la garganta, indica no tengo aire, y señalar la segunda etapa significa compartir aire. Mantener la mano extendida con la palma hacia arriba es una pregunta que, dependiendo del contexto, puede ser ¿dónde?, ¿qué? ¿O cómo? Formar un triángulo con los dedos índice y pulgar de ambas manos significa embarcación, y un movimiento ondulado con la mano significa peces. Combinando estas señales se pueden crear frases inteligibles, facilitando la comunicación con el compañero bajo el agua. A medida que adquieres más experiencia, puedes añadir más señales a tu vocabulario. El agua disipa el calor unas 25 veces más rápido que el aire. Esto significa que el cuerpo transmite calor hacia el agua circundante con mayor rapidez que su capacidad para mantenerlo. Para reducir esta pérdida de calor y para permitir una adecuada absorción y eliminación de los gases durante el ciclo respiratorio, los buceadores utilizan un traje de protección como el que se describe en la primera sección. El traje húmedo retiene una fina capa de agua entre la piel y la capa interior del traje. El cuerpo calienta rápidamente este agua y el neopreno aísla el cuerpo del agua fría del exterior. Dependiendo de las condiciones de la inmersión, se pueden usar otros trajes de protección. Cuando te preparas para una inmersión, debes procurar evitar el sobrecalentamiento. Llevar un traje húmedo a pleno sol, aunque sea por poco tiempo, puede hacer que se eleve la temperatura del cuerpo. Calcula el tiempo que vas a tardar en vestirte para que coincida con el de tu compañero. Si empiezas a sobrecalentarte, ponte a la sombra, abre el traje o entra en el agua. Es posible que antes de lo que piensas desees aprender más. En el curso Dive Control Specialist se profundiza más sobre el modo en que el agua afecta a la luz, al sonido y al calor para poder disfrutar al máximo de una inmersión. Ya hemos visto lo que ocurre cuando descendemos y respiramos aire a profundidad. Veamos cómo le afecta la ley de Boyle al buceador cuando asciende y queda sometido a la disminución de presión. A medida que asciendes, la presión disminuye y el aire de los pulmones se expande.
Si no se vacían adecuadamente, los pulmones de un buceador que ha respirado aire a 2 atmósferas de presión se expandirían hasta el doble de su volumen antes de que el buceador llegara a superficie. Por lo tanto, hay que eliminar el exceso de aire manteniendo una respiración normal. De no hacerlo así, se puede producir una sobreexpansión pulmonar que dañe las pequeñas cavidades o alveolos del pulmón. Respira en todo momento y nunca retengas la respiración bajo el agua cuando practiques el buceo autónomo. Si se produce una sobreexpansión, el aire que escapa de los pulmones puede entrar en el torrente sanguíneo. La sangre transporta las burbujas de aire a través de las arterias y capilares más finos hasta que llegan a bloquearse, interrumpiendo el flujo sanguíneo. Esto se conoce como embolia de aire. El cerebro es la peor zona para que se produzca una embolia. Cuando se interrumpe el suministro de aire y oxígeno al cerebro, los tejidos vitales empiezan a morir. Esta es una situación de peligro inminente para la vida. Los síntomas de una embolia cerebral incluyen el mareo y la desorientación con posible pérdida del conocimiento. Aunque la embolia de aire es lo más peligroso, también pueden producirse otros problemas de sobreexpansión. Entre ellos se incluyen el enfisema mediastínico, el enfisema subcutáneo y el neumotórax. La víctima debe ser transportada inmediatamente al centro médico de urgencia más cercano. El tratamiento de las lesiones por expansión pulmonar puede requerir la recompresión inmediata en una cámara hiperbárica. Esta recompresión reduce el tamaño de la burbuja, permitiendo que fluya por los capilares y desbloqueando el flujo sanguíneo. Aunque los accidentes por expansión pulmonar son bastante graves, su prevención es bastante simple. Simplemente hay que respirar en todo momento cuando se está bajo el agua. A la presión normal, a nivel del mar, el nitrógeno tiene poco efecto sobre el proceso respiratorio. El cuerpo no lo consume ni causa ningún daño. Sin embargo, cuando descendemos, la cantidad total de moléculas de nitrógeno absorbidas aumenta drásticamente. Esta llega a ser el doble a 2 atmósferas de presión, el triple a 3 atmósferas y así sucesivamente. Por motivos que aún no conocemos totalmente, al pasar de cierta concentración, este nitrógeno se convierte en narcótico. Esto causa un estado conocido como narcosis del nitrógeno, al que popularmente se le denomina borrachera de las profundidades. Los síntomas de la narcosis generalmente empiezan a aparecer entre los 25 y los 30 metros, aunque tanto la profundidad como los síntomas pueden variar de un buceador a otro. El síntoma más común es una sensación de euforia y bienestar general. Cuando el buceador desciende a mayor profundidad, puede llegar a ser incapaz de pensar con claridad o puede experimentar una fijación en objetos o ideas. A medida que aumentan los efectos de la narcosis, muchos buceadores se marean y son incapaces de realizar ejercicios físicos o mentales simples. Esto supone una amenaza para su propia seguridad y para quienes los rodean. La causa de la narcosis de nitrógeno puede ser desconocida, pero la solución es simple. Simplemente hay que ascender hasta una profundidad inferior a aquella en la que se presentan los síntomas. Los efectos remiten casi instantáneamente, sin consecuencias colaterales ni efectos secundarios. La prevención es aún más simple. Sin una formación especializada, no es recomendable superar el límite de profundidad de 30 metros establecido para el buceo recreativo. El nitrógeno tiene otro efecto potencialmente más peligroso. Se conoce como enfermedad descompresiva o, más popularmente, enfermedad del buzo. Como hemos comentado, la sangre absorbe oxígeno durante la respiración. El oxígeno se usa como combustible en un intercambio gaseoso que genera dióxido de carbono como subproducto del oxígeno quemado. El nitrógeno es un gas inerte que el organismo no utiliza. Sin embargo, a medida que aumenta la presión, el buceador sufre un efecto físico llamado ley de Henry. Bajo presión, los gases se pueden disolver en un medio líquido en cantidades equivalentes a la presión ambiente. En otras palabras, a 2 atmósferas de presión se puede disolver el doble de gas en un líquido que a nivel de mar. A 3 atmósferas, el triple. Para el buceador, esto significa que el nitrógeno se disuelve en los tejidos de su organismo en una proporción que aumenta con la profundidad. Este proceso requiere un cierto tiempo. Mientras el nitrógeno permanece disuelto, sigue sin tener efectos sobre el organismo. Pero veamos qué ocurre cuando la presión disminuye de repente. A medida que el buceador asciende, la presión desciende de modo uniforme. A medida que disminuye la presión, el nitrógeno, que estaba disuelto en los tejidos, ya no se puede mantener en solución y empieza a precipitarse a una velocidad proporcional a la cantidad de tiempo que ha pasado el buceador a una profundidad específica.
Siempre que este nitrógeno vaya saliendo de solución lentamente, se elimina mediante la respiración normal y no supone ningún peligro para el buceador. Sin embargo, si la presión ambiente disminuye demasiado deprisa, puede surgir un problema. Cuando esto ocurre, el nitrógeno disuelto sale de solución demasiado rápido para que la respiración normal pueda eliminarlo. El nitrógeno que se libera demasiado deprisa puede formar burbujas en los tejidos y en la sangre. Dependiendo del lugar donde se formen estas burbujas, pueden aparecer diversos problemas. Las burbujas, que se forman alrededor de las articulaciones, provocan dolor local en la zona afectada debido al bloqueo parcial del flujo sanguíneo. Si se forman bajo la piel, es probable que causen picor y sarpullidos. Los tipos más graves de enfermedad descompresiva se producen cuando las burbujas se forman alrededor de la médula espinal, en cuyo caso pueden producir parálisis y pérdida de la sensibilidad. Las burbujas también pueden circular con el torrente sanguíneo y alojarse en los capilares más pequeños del cerebro. Los síntomas más comunes son mareos, convulsiones y pérdida del conocimiento. A diferencia de la embolia de aire, que normalmente bloquea totalmente el flujo sanguíneo con burbujas de aire relativamente grandes, las burbujas de nitrógeno de la enfermedad descompresiva son diminutas, produciendo un bloqueo parcial. Excepto en los casos más graves, los síntomas aparecen a partir de cierto tiempo, desde unas pocas horas hasta unos pocos días. El tratamiento para la enfermedad descompresiva es la recompresión en una cámara hiperbárica que hará que las burbujas de nitrógeno vuelvan a entrar en solución. Tras la recompresión, se va reduciendo la presión lentamente para que el exceso de nitrógeno se pueda ir eliminando gradualmente con la respiración normal. A efectos de tratamiento, cualquier accidente de buceo, incluyendo las lesiones de expansión pulmonar, se debe tratar como enfermedad descompresiva. Se deben administrar inmediatamente los primeros auxilios adecuados. Primero, aplicar el VRC del apoyo vital. Segundo, suministrar oxígeno al 100%. Tercero, contactar con el centro médico de urgencia más cercano y, si es necesario, cuarto, contactar con los especialistas en medicina de buceo de la zona. Si se sospecha que puede tratarse de algún tipo de enfermedad descompresiva, la víctima debe ser transportada inmediatamente al centro médico de urgencia más cercano. Anota en tu Divelog SSI los números de teléfono de los servicios médicos locales de urgencia. Aprende más sobre la actuación en caso de accidentes en el curso de Stress and Rescue SSI y en los programas de primeros auxilios React Right. Como las consecuencias de la enfermedad descompresiva no son buenas, se deben reducir o evitar controlando la profundidad, el tiempo y la velocidad de ascenso. Como hemos dicho, la absorción de nitrógeno es previsible dependiendo de la profundidad y el tiempo que el buceador ha estado sometido a ella. Los ordenadores de buceo y las tablas de buceo SSI están diseñadas para calcular y planificar inmersiones sin paradas de descompresión. Los ordenadores de buceo calculan automáticamente los datos de la inmersión sin paradas de descompresión, mientras que con las tablas de buceo SSI dichos datos se deben calcular manualmente. En el siguiente capítulo veremos cómo funcionan los ordenadores y las tablas de buceo. Debes iniciar el ascenso con flotabilidad neutra. Los procedimientos de ascenso adecuado pueden ayudar a evitar los accidentes por expansión pulmonar. Mientras asciendes, sitúate frente a tu compañero y mira hacia superficie para ayudar a mantener abiertas las vías respiratorias. Para evitar un ascenso incontrolado, debes ir eliminando el exceso de aire que se expande en el chaleco, por lo que debes sujetar el traqueal de hinchado con la mano izquierda extendida hacia arriba. La velocidad de ascenso no debe ser superior a 9 metros por minuto, por lo que tienes que controlar el reloj y el profundímetro o el ordenador de buceo. Otro procedimiento recomendable es hacer en toda inmersión una parada de seguridad a 5 metros durante 3 a 5 minutos. Esto ayudará a eliminar parte del nitrógeno absorbido a cotas más profundas. Una vez en superficie, es muy importante hinchar el chaleco, mantener las gafas puestas y el regulador en la boca, o bien cambiar a respiración con tubo. Esto nos permite descansar cómodamente sin que entre agua en la nariz o la boca. Sorprendentemente, la mayoría de los accidentes ocurren en superficie después de la inmersión. Estos accidentes se podrían evitar totalmente hinchando el chaleco compensador y sabiendo cómo desprenderse del sistema de lastre en caso necesario. Con un control adecuado de los instrumentos, la probabilidad de quedarse sin aire es muy reducida. Si un buceador se queda sin aire, tiene básicamente 4 alternativas según la situación en la que se encuentre. Si el buceador está lejos de superficie y el compañero está cerca, puede ser preferible hacer un ascenso compartiendo aire. La persona que necesita aire hace las señales de "no tengo aire" y "compartir aire". El donante puede pasarle su segunda etapa principal
y luego respirar de su fuente de aire alternativa, o bien puede ofrecer al receptor la fuente alternativa y seguir respirando con la principal. Cuando se ha estabilizado la situación, la pareja de buceadores debe iniciar un ascenso nadando a superficie, manteniendo un contacto constante. Para facilitar el ascenso, se puede establecer flotabilidad positiva, pero los buceadores deben asegurarse de ascender a la misma velocidad. Al alcanzar la superficie, ambos buceadores deben hinchar el chaleco inmediatamente y prepararse para desprenderse del lastre, si fuera necesario. Si la superficie está cerca y el compañero está lejos, es preferible un ascenso de emergencia nadando. Empieza aleteando fuertemente hacia la superficie. Permanece relajado y mira hacia arriba para mantener abiertas las vías respiratorias y para evitar problemas de sobreexpansión. Mantén la segunda etapa en la boca e intenta continuar respirando normalmente. Durante el ascenso, el aire del equipo autónomo se puede expandir y posiblemente permita que la segunda etapa suministre aire a una profundidad inferior. Aunque no dispongas de más aire, exhala ligeramente en cada intento para que el aire que se expande en tus pulmones pueda ir eliminándose. Nunca retengas la respiración bajo ninguna circunstancia. Una vez en superficie, hincha el chaleco con el hinchador mecánico u oralmente, si es necesario. No tiene sentido llegar a superficie para volver a hundirse de nuevo. Si no estás seguro de poder mantenerte en superficie, suelta el sistema de lastre para mantener la flotabilidad positiva. Si el compañero de buceo está a cierta distancia y no se tiene la seguridad de poder realizar un ascenso nadando, puede ser mejor hacer un ascenso de emergencia con flotabilidad. Los ascensos con flotabilidad se realizan estableciendo flotabilidad positiva, ya sea desprendiéndose del sistema de lastre, hinchando el chaleco compensador o realizando ambas operaciones. Para desprenderte del cinturón, empieza llevando los brazos a los costados. Luego desliza las manos hacia arriba hasta tocar el cinturón. Muévelas hacia adelante hasta alcanzar la hebilla. Desabróchalo. Extiende el brazo todo lo posible, alejando el cinturón del cuerpo, y suéltalo. Si usas un sistema de lastre integrado en el chaleco compensador, debes conocer el método adecuado de zafado del mismo. Básicamente, se aplica el mismo concepto. Debes saber identificar y localizar el dispositivo de zafado. Consulta las instrucciones del fabricante sobre el procedimiento más adecuado. Al desprenderte del sistema de lastre, establecerás una flotabilidad positiva inmediatamente. Si necesitas reducir la velocidad de ascenso, deja salir aire del chaleco y, si es posible, adopta una posición horizontal cuando estés a unos 6 metros de la superficie. Como el ascenso con